Damos comienzo a nuestra clase de hoy jueves 29 de abril. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo último que vimos? ¿Qué vimos la semana pasada? Movimiento circular. Movimiento circular, exacto. Y nosotros vimos, entre otras cosas, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ya? Básicamente la diferencia entre uno y otro tiene que ver con si acaso la velocidad tangencial tiene su módulo como algo que cambia en el tiempo o no. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Nosotros habíamos visto el movimiento circular uniforme. Vamos a abreviarlo nosotros como MCU. Y dentro del movimiento circular uniforme, nosotros habíamos dicho que existía el concepto de período. ¿Quién puede decirme muy a grandes rasgos qué es período? ¿Qué es el período de un movimiento circular? ¿Cuánto tiempo se demora hacer vueltas, una vuelta completa? Exactamente. El periodo en un movimiento circular uniforme es el tiempo empleado en dar una vuelta. Eso es el periodo. Y el periodo está también relacionado con un concepto llamado frecuencia, que al menos en este curso lo estamos abreviando por la letra F minúscula, que es el inverso del periodo. El inverso del periodo, en términos conceptuales, significa que si el periodo era el tiempo empleado en dar una vuelta, la frecuencia es número de vueltas por unidad de tiempo. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, calculamos el periodo como el tiempo empleado dividido por el número de vueltas, Profe, ¿sí? la clase pasada no fue el control, ¿cierto? ¿Cuándo fue el control? Fue el miércoles pasado. Ah, ya, entonces llevamos dos clases hablando de esto. Sí, Ya, gracias. exacto. Si el periodo entonces es el tiempo empleado en dar n vueltas dividido por el número de vueltas, entonces la frecuencia es al revés. El número de vueltas dividido por el tiempo empleado. Vamos a abreviarlo como 1 dividido por t. Habíamos visto que en un movimiento circular uniforme, nosotros podíamos escribir la rapidez tangencial como 2pi por el radio de la trayectoria dividido por el periodo. O lo que es lo mismo, 2pi r por la frecuencia. O también
el desplazamiento angular por el radio dividido por el tiempo empleado. Y aquí nosotros introducimos lo que era el desplazamiento angular. Que es la posición angular final menos la posición angular inicial. Y nosotros habíamos visto en particular que si nosotros calculamos ese desplazamiento angular como una longitud de arco dividido por el radio de la trayectoria, ahí tenemos este desplazamiento angular ya escrito en radianes. Y nosotros habíamos visto también el concepto de aceleración centrípeta. Y había olvidado algo más, que era la velocidad angular. Déjenme mover todo esto. La velocidad angular es una medida de cuánto ángulo es barrido por unidad de tiempo. ¿Y cómo se calcula la velocidad angular? Como 2pi radianes divididas por el periodo, o 2pi por la frecuencia, o como el desplazamiento angular dividido por el tiempo empleado en desarrollar ese desplazamiento angular. Y la aceleración centrípeta. ¿Por qué nosotros hablamos de aceleración siendo que la rapidez tangencial es constante? ¿Por qué hablábamos de aceleración? ¿Alguien lo sabe? ¿O les refresco la memoria? Se habla de aceleración centrípeta Sí. porque cuando el cuerpo se va moviendo, existe una pequeña aceleración cuando cambia de posición a otra, con una cierta velocidad. Claro, resulta de que si bien la velocidad tiene módulo constante, su dirección es la que cambia. Entonces, efectivamente, al cambiar de una posición a otra, el vector de velocidad cambia su dirección. O sea, por ejemplo, aquí su vector velocidad es este, y aquí, por ejemplo, su vector velocidad puede ser este otro de aquí. Tal vez pueden tener el mismo largo estos dos vectores, pero tienen direcciones diferentes. Teniendo dirección diferente, ya hubo un cambio. Entonces, la aceleración centrípeta lo que hace es dar cuenta del cambio de dirección del vector de velocidad tangencial. ¿Para dónde apuntaba la aceleración centrípeta? ¿Lo recuerdan? Hacia el centro. Hacia el centro. El nombre lo dice, centrípeta, hacia el centro. Y el módulo de la aceleración centrípeta se puede calcular como la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, o como
velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria. Cualquiera de las dos. Ahora, esto funciona muy bien siempre que el movimiento sea circular uniforme. Uniforme es que la velocidad tangencial tiene módulo constante y la velocidad angular es constante. ¿Ya? Profe, ¿Sí? todo lo que hemos visto es para MCU. Esto que hemos repasado hoy, sí, es para MCU. Ya. A continuación vamos a ver qué es lo que pasa con movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces el MCU es uniforme porque la rapidez tangencial es constante y la velocidad angular es constante. Esos son los motivos de por qué se llama movimiento circular uniforme. Ahora, cuando el movimiento circular es no uniforme, cuando, por ejemplo, está girando una cierta cantidad de revoluciones por minuto y empieza a girar más rápido en términos de revoluciones por minuto o más lento. El borde de una rueda que se está frenando está en un movimiento circular no uniforme, porque se está frenando, está dando cada vez menos vueltas por segundo. Y eso nos sirve entonces aquí para introducir, o para, mejor dicho, para repasar el concepto de movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a llamarle por ahora MCUA. Algunas de las cosas que tenemos aquí ya no valen. Por ejemplo, resulta que en un movimiento circular uniformemente acelerado, ya no podemos hablar de periodo porque resulta que ya deja de ser una constante. Tal vez antes se demoraba un segundo en dar una vuelta, después se demora medio segundo, ya no es constante. La misma cosa con la frecuencia. Entonces ahí ya no podemos hablar ni de periodo ni de frecuencia. Entonces en un movimiento circular uniformemente acelerado, periodo y frecuencia, ya no es tan fácil hablar de ellos, por el hecho de que no son constantes. Sin embargo, todavía uno puede hablar de rapidez tangencial, de velocidad angular, de aceleración centrípeta, etc. Pero aquí aparece un concepto nuevo que es el de aceleración angular, que lo estamos abreviando con la letra alfa, que lo que hace es dar cuenta o cuantificar el cambio en la velocidad angular. Así como la aceleración en general da una cuenta de cuánto cambia la velocidad en el tiempo, la aceleración angular da una cuenta de cuánto cambia la velocidad angular en el tiempo. Y en un movimiento circular uniformemente acelerado, la aceleración angular es constante. Por eso se llama uniformemente acelerado.
Hay casos en el cual la aceleración angular puede no ser constante, puede cambiar en el tiempo. Pero ese corresponde a un tema un poquito más avanzado que no vamos a tratar en este curso. En este curso vamos a ver solamente con aceleración angular constante. Y en dicho caso, hay ciertas ecuaciones que rigen el movimiento con aceleración constante que son muy similares a las que rigen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuáles son? De partida, velocidad igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo empleado. Muy parecida a una ecuación que hay en la cinemática. Otra más, velocidad final al cuadrado menos inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por el desplazamiento. En este caso, desplazamiento angular. Muy parecida a otra que existe en la cinemática. Otra más, que el desplazamiento angular es igual a la posición, bueno, a la posición angular inicial ya está aquí. Entonces esto sería igual a velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de aceleración angular por el tiempo empleado al cuadrado. Estas ecuaciones aquí son todas válidas siempre que alfa sea una constante. Ahora, nosotros teníamos la aceleración angular y teníamos también una cosa llamada aceleración tangencial. Que vamos a abreviar como A sub t. La aceleración centrípeta, por un lado, da cuenta de cómo la velocidad se va desviando. La aceleración tangencial, por otro lado, lo que hace es cuantificar cómo la velocidad va aumentando o disminuyendo su módulo. Entonces, da cuenta esta aceleración el cambio, cuantifica el cambio de la rapidez tangencial en el tiempo. ¿Y cómo uno podía determinar la aceleración tangencial? Habían varias formas. La más simple es esta. Si ustedes tienen la aceleración angular, multiplican esa aceleración angular por el radio de la trayectoria y tienen la aceleración tangencial. ¿Qué otra forma hay? Resulta que también si esta cantidad es constante, también nuevamente un movimiento con aceleración angular constante, ustedes pueden calcular esta aceleración tangencial en forma muy similar a cómo uno calculaba aceleraciones en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una velocidad tangencial final, esta se puede escribir como una velocidad tangencial inicial más aceleración tangencial por el tiempo empleado. Insisto, esto funciona siempre que la aceleración angular sea constante. Algo que no cambia de un movimiento para el otro es la aceleración centrípeta. Porque la aceleración centrípeta sigue siendo rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria o velocidad angular al cuadrado por el radio de la trayectoria. Eso sigue manteniéndose tal cual. Eso por lo menos no cambió de una para otra.
Y la aceleración total en realidad vendría siendo la suma de ambas. El tema sí es que estas apuntan en direcciones perpendiculares. Por un lado, la aceleración centrípeta es un vector que apunta hacia el centro, mientras la aceleración tangencial es un vector que, como su nombre lo dice, apunta tangencialmente, en caso de haber. Entonces, si hubiese una aceleración total, esta daría en algún punto más o menos por aquí, porque es la suma de ambas, pero la suma a nivel de vectores. Este es un repaso muy express, muy rápido, de qué es lo que nosotros habíamos visto hasta ahora. Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Pero hasta la semana pasada estuvimos describiendo el movimiento circular y no ahondamos en las causas del movimiento. En otras palabras, vimos cinemática circular, pero no vimos dinámica circular. Y dinámica circular es lo que vamos a estar reforzando en realidad esta semana. Dinámica del movimiento circular. Disculpen, aquí se me acaba de mover un poquito la pantalla. Denme un segundito. Muy bien. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton? A esta altura deberían saberlo, ¿cierto? La segunda ley de Newton tiene una ecuación muy característica. Fuerza es igual a aceleración por masa. Exactamente. Pero no cualquier fuerza. La fuerza neta. Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton en corto. ¿Ya? Y nosotros habíamos visto en su momento muchos ejemplos y problemas de aplicación de esta segunda ley de Newton, con el plano inclinado, con roce, fuerza normal, tensión, etc. Y la verdad es que en el caso del movimiento circular, esto sigue siendo válido. También aplicamos la ecuación que está acá arriba, solamente que esta vez contextualizada a los casos de movimiento circular. Uno de los casos emblemáticos es el del llamado péndulo cónico, que es el primer caso que uno estudia cuando habla de movimiento circular. Aquí voy a aprovechar de colgarme de una imagen de las transparencias. Dice, una partícula de masa m se suspende de una cuerda de longitud L. La partícula da vueltas con rapidez constante v en un círculo horizontal de radio R minúscula en este caso. Como muestra la figura, determina la rapidez en términos de las otras constantes que hay.
Este es un problema bastante típico, ya que típicamente si uno tiene algo colgando de una cuerda, ante cualquier movimiento, esto va a empezar a oscilar, pero puede oscilar así como un columpio, o puede oscilar, que es la forma más general, de esta forma, como un círculo. Entonces, ¿cómo es que uno analiza este tipo de problemas? En primer lugar, veamos las fuerzas que están involucradas aquí. En primer lugar, tenemos la cuerda. La cuerda está ejerciendo una fuerza de tensión en diagonal. Voy a aumentar el ángulo así para que se parezca un poquito más al de la figura. Y la otra fuerza que está actuando aquí es, como esto está en el planeta Tierra, la fuerza peso. Y no hay más fuerzas actuando en esta situación. Aquí no estamos considerando el roce del aire. Entonces aquí tenemos que ver hacia dónde apunta la aceleración. Resulta de que la aceleración uno pensaría, ok, problema tipo plano inclinado porque la tensión va en diagonal, coloco los ejes girados, pero no necesariamente. Resulta de que vemos en la figura que esta pelotita está describiendo una trayectoria circular paralela al suelo. En el fondo, si uno pudiese dibujar este círculo, esta trayectoria en una hoja, esa hoja se mantendría horizontal, paralela al suelo. Como tal, uno se encontraría con que la aceleración centrípeta, de alguna forma, estuviese apuntando hacia la derecha de nuestra pantalla en este caso, o en particular hacia el centro del círculo. Entonces, es por lo mismo que al momento de dibujar el sistema de coordenadas, es mejor que lo hagamos coincidir ya con la aceleración. Entonces, este va a ser un eje, pero el otro eje va a ser horizontal, coincidiendo con el que va a ser el eje de la aceleración. El eje vertical sigue siendo el eje Y, y el eje horizontal, aquí los nombres pueden cambiar un poco. Hay gente que le pone X, porque en la figura así tal cual parece un eje XY. En algunos libros, en cambio, ustedes van a ver que a este eje le llaman R, de coordenada radial. Y es porque este eje en particular, aquí, por ejemplo, en ese momento de la figura está apuntando justo para la derecha, pero cuando la pelota se mueva y esté más o menos por aquí, va a estar apuntando hacia el centro, que no va a coincidir ahora con este mismo eje. Entonces, para describir esa situación un poco más flexible de un sistema de coordenadas que pudiese estar rotando, es que le llaman R también. Veamos entonces cómo se hace el análisis de las ecuaciones de movimiento. Está el ángulo Z aquí, que corresponde al mismo ángulo Z que hay acá. Entonces, suma de fuerzas en el eje Y. Esto se hace tal cual como se hacía en los diagramas de cuerpo libre que habíamos visto hasta la semana anterior o la antepasada. Tenemos una componente de la tensión por el coseno del ángulo Z y tenemos el peso en la otra dirección. Y me dicen que esto está dando vueltas en ese círculo horizontal de radio R. No está subiendo ni está bajando, así que la aceleración a lo largo del eje Y es cero.
Lo que cambia ahora es la forma en la que describimos las ecuaciones de movimiento en el eje radial. La única fuerza que tiene una componente en el eje radial es la tensión. Tensión por seno del ángulo Z. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Pero no cualquier aceleración. En este caso es la aceleración de tipo radial. Y hasta ahora la única aceleración de tipo radial que hemos visto es la aceleración centrípeta. Entonces es con estas dos ecuaciones que nosotros tenemos que comenzar a movernos. Vamos a ponerle numerito a estas ecuaciones. 1 y 2. Desde la ecuación 1, podemos despejar cuánto vale la tensión de la cuerda. Y vemos que es mg dividida por el coseno del ángulo. Y lo que podemos hacer ahora es reemplazar en la segunda ecuación. Donde estaba la tensión colocamos ahora mg dividido por el coseno de z, que eso era la tensión. Entonces esto ahora va multiplicado por seno de z, y esto vendría siendo igual a la masa por la aceleración centrípeta. mg, y aquí voy a hacer un pequeño cambio. Esto que está acá arriba es lo mismo que si yo escribo mg por seno de z dividido por coseno de z. Por otro lado, el lado derecho tengo la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, les recuerdo que era igual a la rapidez tangencial, o rapidez v en este caso, porque acá le dijeron v solamente la rapidez tangencial en este problema, dividido por el radio de la trayectoria, que le llamaron r minúscula. Primera cosa aquí es que las masas se nos van. Se cancelaron las masas, así que aquí da lo mismo si estamos haciendo moverse una pelotita una canica, una polquita, o bien una bola de bolos. Seno dividido por coseno, ¿cuánto es? ¿1? No, no es 1, es otra función. Les doy la pista, comienza con T. Tangente. Tangente. Me lo dijo alguien en el chat también. Tangente de Z. Este es un truco que en matemáticas a uno lo puede salvar de bastantes apuros. Seno dividido por coseno es tangente, ¿ya? Este truco les puede salvar en muchas ocasiones. Y ahora paso el radio de la trayectoria multiplicando. Entonces con esto yo tengo que la rapidez se puede escribir como gr por la tangente de z. Ahora, en particular este ejercicio me pide que no lo escriba en términos de r, sino que en términos de l. ¿De dónde yo puedo sacar r entonces? Si ustedes miran la figura, pueden darse cuenta que r es nada más y nada menos que un cateto
del triángulo rectángulo que se forma con R, con este trozo, con este segmento vertical y el largo de la cuerda. En otras palabras, o mejor dicho en términos de figura, R está aquí, L está acá y Z está aquí. Por lo tanto, si ustedes miran aquí, ¿cómo podrían calcular R en función de L y Z? Cero. Con una función seno. L por seno de Z. Función seno porque es el cateto opuesto al ángulo Z. Y ahora reemplazamos aquí donde dice R. Y aquí, disculpen, aquí me había olvidado de un pequeño detalle porque nadie me lo dijo. La aceleración centrípeta tiene una rapidez al cuadrado. Entonces tenemos rapidez al cuadrado igual a G por R, que es L, seno de Z, tangente de Z. Y ahora simplemente sacamos raíz y tenemos que la rapidez tangencial entonces es la raíz de GL seno de Z tangente de Z. Y ahora sí está terminado. Voy a hacer un poquito de zoom out para que vean el desarrollo completo. Y díganme si tienen alguna duda respecto de cómo se planteó el problema o de la matemática o algún paso matemático en particular. Yo me confundí, profe, el b al cuadrado es porque la ecuación era así. Exactamente. El b al Ah, cuadrado es porque recordemos, ups, sorry, bueno, aprovecho de irme al lado de acá. La aceleración centrípeta, recuerden que era rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. ya. Es por eso. Por eso que el b aquí va al cuadrado. Profe, y después cuando se tiene G por tangente es igual. Ah, ahí está, el cuadrado. Sí, había olvidado aquí el cuadrado también. Lo volví a colocar. Déjenme aquí solamente mover un poquito por estética más que nada. Ya, no sé si hay alguna otra duda antes de continuar. Sí, profe. ¿Sí? No entendí de dónde salió el L seno de teta. Ok. Vámonos a la figura. La cuerda tiene largo L y R minúscula aquí vendría siendo el radio del círculo, el radio de la trayectoria circular. Y vemos aquí de que L es la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por L, R y lo que hay aquí, el segmento que hay desde aquí hasta acá. Ese mismo triángulo rectángulo lo dibujé acá, tal vez no está muy proporcionado, pero es la misma idea. El L, el R y el otro segmento que no le pusimos nombre. Si tú miras aquí este triángulo solamente, ¿cuánto vale seno de Z? Cateto opuesto dividido por hipotenusa. ¿Cuánto sería esto? R partió el L. R partido el L. Entonces aquí nosotros podemos despejar la R. Pasamos multiplicando la L y eso es R, que es lo que nosotros ocupamos aquí. Ah, ok, profe. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte nada, profe.
Por Ok. mi parte, un poco, profesor. Súper. Bueno, recuerden que si tienen dudas pueden preguntar después usando el foro, el correo. Tienen esas opciones. O en la clase también, si algo no queda claro de aquí, en la clase de hoy día, mañana igual pueden volver a preguntar, por ejemplo. Entonces, este es el primer caso de movimiento circular que uno analiza en mucha profundidad. Ahora, otro caso que uno analiza con bastante detalle es el de los automóviles en una curva. Ustedes seguramente han visto que tal vez aquí en Chile no se ve tanto, pero hay países en donde las curvas de las carreteras tienen una cierta inclinación. El terreno ya no es horizontal, sino que justo en el momento de la curva tiene un extremo levantado, un borde levantado. Y tal vez lo han visto con más detalle aún en alguna carrera de automovilismo. Las pistas ahí efectivamente tienen un levantamiento en las curvas, pero solamente en las curvas. Aquí me voy a colgar también de otra figura que está en las diapos, que es la siguiente. Que esto es un poco lo que yo les quería decir. En este ejemplo de aquí, el auto, a juzgar por el dibujo, venía desde abajo, moviéndose para arriba, y aquí viene a tomar una curva. Entonces, en este caso, si uno hace el diagrama de cuerpo libre, va a tener aquí un plano inclinado. Y en este plano inclinado uno va a tener, por un lado, la fuerza normal, que es perpendicular al suelo, el peso, y uno podría también eventualmente tener algún tipo de fuerza de roce. Voy a dibujar esto mismo, pero con colores varios para que se note un poquito mejor. Estamos en el planeta Tierra, así que la primera fuerza que está actuando es la fuerza peso. El vehículo no se está hundiendo gracias a la acción de la fuerza normal. Y en este ejemplo en particular puede haber un cierto coeficiente de roce. Ahora, por ejemplo, si el auto va muy rápido, podría intentar salirse de la pista, entonces en ese caso el roce podría estar actuando hacia abajo, que es el caso de aquí. Si tal vez el auto va muy lento, en ese caso el auto podría estarse cayendo, el roce actúa hacia arriba. Ahí, para dónde va el roce va a depender del problema en particular que ustedes estén viendo. ¿Ya? En este caso particular vamos a considerar el roce actuando en esta dirección, como para adentro. Ahora, esto es una pregunta que es de tipo conceptual. ¿Roce estático o cinético? ¿Y cuándo uno y cuándo el otro? En realidad,
un alcance del chat. Si es estático o cinético, no va a depender tanto de la dirección. Lo que sí, hagamos un poco de memoria de lo que nosotros aprendimos cuando vimos leyes de Newton. El típico problema del plano inclinado, las cajitas, etc. O el plano no tan inclinado y las cajitas. ¿Cuándo uno ocupaba roce estático y cuándo uno ocupaba roce cinético? Cuando está como en movimiento y el otro cuando no está en movimiento el cuerpo. Cuando uno, bueno, es parecida, la respuesta correcta es parecida. Es cuando uno está deslizando y cuando el otro no. ¿Ya? ¿Por qué hago la diferencia entre deslizar y moverse? Uno podrá decir, es como lo mismo, pero no, en realidad no es lo mismo. Deslizar es como que estuviese resbalando, mientras que no deslizar es que no se resbale. Por ejemplo, uno cuando camina, idealmente, en una pista seca, uno se está moviendo, pero el pie, la suela del zapato, no resbala con el suelo. Entonces, como no resbala, uno usa el roce estático. En este caso, en una situación ideal, el auto no estaría patinando, se estaría moviendo, sí, está avanzando, pero no se estaría resbalando en la pista. Si no se resbala en la pista, entonces estaríamos hablando aquí de roce de tipo estático. Si la pista estuviese mojada, por ejemplo, y vemos que el auto empieza a patinar, independientemente de los esfuerzos que haga el conductor, ahí estaríamos hablando de roce cinético. Recuerden entonces, esto es un repaso de la parte de la sección anterior. El roce estático es cuando no hay deslizamiento. Mientras que el roce cinético es cuando sí hay deslizamiento. Ok. Ahora, ¿para dónde colocamos los ejes coordenados? Uno viendo aquí un plano inclinado podría verse tentado a decir, ok, voy a colocar los ejes de la misma forma en que yo lo hacía en los típicos ejercicios de plano inclinado. Lo recomendable aquí es que no lo hagamos así. Este es un consejo que igual nosotros les dimos en la unidad de planos inclinados, que era que ustedes coloquen los ejes de modo tal que la aceleración calce con uno de esos ejes. Bueno, al menos en este problema, el auto, suponiendo que va a rapidez constante, no está acelerando hacia adelante, ni tampoco hacia arriba o hacia abajo, pero sí está acelerando hacia el centro porque se está moviendo en una trayectoria que tiene una curva. Entonces habría una aceleración de tipo centrípeta. Y esa aceleración centrípeta apuntaría hacia el centro del círculo, o sea, para allá, a la derecha de nuestra pantalla. Por lo tanto, al momento de dibujar los ejes, lo más sensato es dibujarlos de esta forma. Un eje, el eje radial en particular, va a ser horizontal, y el otro va a ser simplemente el eje Y vertical. Eje Y, y este es el eje radial. Los ángulos. Aquí el ángulo Z, que aquí arriba se le llamó beta, es el ángulo que está acá. Y vendría siendo el mismo ángulo también que está aquí. Entonces, al momento de hacer el análisis del diagrama en cuerpo libre, hemos de sumar fuerzas en ambos ejes. Comencemos con el eje Y. A lo largo del eje Y tenemos hacia arriba una componente de la normal, que vendría siendo la normal por el coseno de beta. Coseno porque es el cateto adyacente a beta, el que está pegado, el que va en la dirección de Y. Tenemos el peso. Y tenemos una componente de la fuerza de roce estática.
En este caso, una componente que es la que está al frente del ángulo beta, o sea, fuerza rosestática por el seno del ángulo Z. Y a lo largo del eje Y no está acelerando. El eje radial, por otro lado, tiene ¿a qué fuerzas? Tiene por un lado una componente de la fuerza normal, N, por la componente que está opuesta al ángulo, o sea, por seno de beta. El peso no tiene componente en el eje radial, va hacia abajo. Y tenemos una componente de la fuerza de roce. Ahora, esto no es igual a cero. Esto es igual a masa por la aceleración que hay en el eje radial. La aceleración del eje radial, recuerden que es la aceleración centrípeta. Ahora, este diagrama estaba enmarcado dentro de un problema, que era el siguiente. Un auto de 1500 kilogramos toma una curva de 35 metros de radio. Si el coeficiente de roce estático es de 0,5 entre los neumáticos y el suelo, calcular la rapidez máxima para que no derrape hacia arriba en la curva, considerando que el ángulo de peralte es de 10 grados. Aquí hay un detalle que les dice a ustedes para dónde ya iba el roce. Dice, calcular la rapidez máxima para que no derrape hacia arriba. Derrapar, recuerden que es cuando empieza a patinar el auto, ¿ya? Si el auto empieza a patinar hacia arriba, el roce se va a poner hacia abajo. Por eso que aquí nosotros en este problema en particular colocamos el roce cuesta abajo. Ahora, si estamos ya en la situación límite, en la que está a punto de derrapar, ¿cuánto vale la fuerza de roce estática? Coeficiente estático por normal. Eso mismo, coeficiente de roce estático por el módulo de la fuerza normal. Insisto, esto es en la situación límite que está a punto de resbalar. Entonces, pongámosle numerito a nuestras ecuaciones. 1, 2, 3. Podemos ya reemplazar la ecuación número 3 en la 1 y en la 2. Entonces reemplazamos 3 en 1 y 2. Donde aparezca una fuerza de roce, aplicamos mu por normal. Entonces tenemos por un lado n coseno de beta menos el peso menos coeficiente estático por normal seno de z igual 0. Y para la segunda ecuación tenemos n seno de beta más coeficiente roce estático por normal coseno de beta
es igual a masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, recuerden que es la rapidez al cuadrado dividida por el radio de la trayectoria. ¿Ok? Entonces ahora lo que ustedes tienen que hacer aquí es hacer el cálculo de cuánto es la velocidad máxima que puede adoptar el auto antes de que esto comience a patinar. O sea, de estas ecuaciones resolver cuánto vale la v. Tenemos dos incógnitas, la v y la normal. Despejemos cuánto vale la normal de la primera ecuación. A esta nueva ecuación vamos a llamarle ecuación número 4. Y a esta nueva ecuación le vamos a llamar 5. Desde la ecuación número 4, despejamos cuánto vale la fuerza normal. Y la fuerza normal, haciendo el despeje, vendría siendo mg dividido por coseno de beta menos coeficiente Rosse estático seno de z, seno de beta, o z en este caso. Cambié la letra, ahí sí, seno de beta. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Ya tenemos la normal en una ecuación. ¿Qué debemos hacer ahora? Que darle los valores para calcular. Es una alternativa, sí, pero todavía no hagamos eso. Uno podría dar los valores y calcular al tiro cuánto vale la normal. Ahora, podríamos reemplazar el tiro en la 5 y con eso tendríamos ya una expresión algebraica para la rapidez máxima. Tenemos en la ecuación número 5 que n, factor de seno de beta, más coeficiente Rosse estático, coseno de beta, es igual a masa, rapidez al cuadrado, dividida por el radio de la trayectoria. Y la normal aquí ya la tenemos, la acabamos de calcular. Y notamos que, al igual que con el problema anterior, las masas se cancelan. Así que da lo mismo si el auto en cuestión es un autito chiquito, un city car, o si es un camión. Y ahora simplemente despejamos cuánto vale la rapidez máxima. Nos damos cuenta que es al final raíz de g por r por seno de beta más coeficiente Rosse estático coseno de beta dividida por coseno de beta menos coeficiente Rosse estático seno de beta. Todo esto bajo raíz. Si ustedes reemplazan por los números que estaban en el problema, esto les va a dar 16 metros por segundo.
Dame un segundito para arreglar aquí una letra. Profe, ahí si hubiera calculado n directo desde la 4 y después reemplazado con el valor directo en 5, da lo mismo, ¿cierto? Sí, habría dado lo mismo. Sí. Ah, ya. Tal vez habría dado con algún decimal diferente, habría dado 16.1 o 15.90 y algo, solamente por un tema de redondeo, pero sí, tendría que dar lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Así que si para ustedes es más fácil primero calcular la normal aquí y después repasar los números, también pueden hacerlo. ¿Ya? Revisen el desarrollo, pregunten si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro. En estos ejercicios así siempre tienen que decir como hacia dónde está tendiendo a ir para el tema del roce, ¿cierto? Claro, tendría que algo dar esa información. Por ejemplo, aquí no me dicen directamente el roce va para abajo, no. Pero aquí me piden calcular la rapidez máxima para que no derrape hacia arriba. O sea, en el fondo ahí el roce está aguantando para que esto no suba. Se está aguantando para que no suba porque el roce está yendo para abajo. Entonces, sí, en este caso, el enunciado les da esa información. Y eso tendría que ocurrir siempre. El enunciado tendría que darles esa información. Ah, Si ya. no se las da, ustedes tendrían que hacer el cálculo aquí con ambos casos, con el más y con el menos, y ver si alguno de los dos tiene sentido o no. Por ejemplo, si ustedes haciendo el cálculo con el menos esto les da un disparate, no sé, les da una velocidad imaginaria, por ejemplo, es porque algo no estaba bien ahí. O bien, porque esa también puede ser una velocidad mínima. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si ustedes colocan aquí con el roce para el otro lado, hubiese ocurrido que aquí hubiesen tenido una velocidad bastante más chica, y lo que hubiese ocurrido es que si el auto va más lento que eso, empieza a resbalar, pero para abajo. ¿Ya? Entonces, en este problema en particular, justo ambos contextos son físicamente válidos, pero para el problema era roce para abajo, porque me están pidiendo que no derrape para arriba. ¿Alguna otra consulta? Ok, si no hay más consultas en este problema, vamos con otro más. Este lo tomé prestado del libro de Yancoli, que es un libro al cual ustedes pueden acceder también a través de la biblioteca de la universidad. El link está en el campus virtual de nuestro curso. Ups, perdón. Dice lo siguiente, dice, dos bloques de masas M1 y M2 están conectados uno al otro. Déjenme antes ver si puedo copiar la figura pero con mejor resolución, porque no me gustó la resolución con la que quedó. Ok, bastante más claro ahora. Dice, dos bloques de masas M1 y M2 están conectados uno al otro y a un poste central mediante cuerdas, como se indica en la figura 537, que es esta de aquí. Los bloques giran alrededor del poste a una frecuencia f en revoluciones por segundo, sobre una superficie horizontal sin fricción a distancias R1 y R2 desde el poste. Deduzca una expresión algebraica para la tensión en cada segmento de la cuerda.
En primer lugar, la frecuencia está en revoluciones por segundo, que esos son los mismos que los llamados hercios, los hertz. Hagamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Me dicen que la superficie horizontal no tiene roce, sin fricción. Entonces, para el primer bloque, voy a tener el peso. Y para el segundo también voy a tener el peso. Voy a tener la normal para cada uno de ellos. Y aquí vamos a considerar de que el centro del círculo está a la izquierda de nuestra pantalla. Entonces, vamos a ponerle nombre a estas cuerdas. A la cuerda que está desde la masa 1 hasta el centro vamos a llamarle T1. Y a la cuerda que va desde la masa 2 a la masa M1 vamos a llamarle T2. Entonces, la masa 1 por un lado siente el tirón de la cuerda T1 hacia la izquierda. La masa 2, perdón, no está siendo afectada por la cuerda 1 directamente. La cuerda 2, en cambio, está actuando sobre ambas masas. La masa 1 siente que la cuerda 2 la está tirando pero hacia afuera. Mientras que la masa 2 siente que la cuerda 2 la tira hacia adentro. Y no hay más fuerzas en juego porque me dicen que la superficie en cuestión no tiene fricción. Así que acabo de dibujar aquí el eje radial. Y ahora el eje vertical. Ok. Suma de fuerzas. Suma de fuerzas en el eje Y. Tenemos la normal menos, aquí, porque nadie me dijo, esta N1. Es N1 menos M1G igual 0. En el otro caso, N2 menos M2G igual 0. Vamos con la suma de fuerzas en el eje radial. Tenemos T1 menos T2 es igual a la masa 1 por la aceleración tangencial, perdón, la aceleración centrípeta de la masa 1. Para el cuerpo 2, tenemos que la suma de fuerzas en el eje radial es tensión 2 y no hay más. Masa 2, aceleración 2. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Entonces, ¿qué otro dato nos dan? Nos dan las masas, nos dan los radios de las trayectorias, nos pide las tensiones, pero nos dan este dato adicional, la frecuencia a la que están girando.
mirando la figura, uno se da cuenta de que estas dos masas están girando al mismo tiempo, están girando sincronizadamente. Si una da una vuelta, la otra también da una vuelta. Si una da 20 vueltas, la otra también da 20 vueltas. Así que podemos concluir de que la velocidad angular es la misma para ambas. Y eso nos va a servir. Porque resulta que en el caso de la velocidad angular, recuerden que la velocidad angular se puede escribir como 2pi por f. Por cierto, les recuerdo también que esta clase igual está siendo grabada, de modo que después subí al campo virtual por si tienen problemas con la conexión, pueden revisarla después más tarde. ¿ya? Y también pueden preguntar si algo, si justo algo, una explicación la di y se les cortó el internet, pueden volver a preguntarla también. No hay problema en ello. Ok, entonces como están girando al mismo tiempo, las velocidades angulares son las mismas. Y como son las mismas, son iguales a 2pi por la frecuencia. Trabajemos entonces con este último par de ecuaciones de aquí. Dice T1 menos T2 es igual a masa 1 por aceleración centrípeta 1. Aceleración centrípeta, les recuerdo que era rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, pero también se podía escribir como omega cuadrado por el radio. Y aquí tenemos los omegas. Así que tenemos que T1 menos T2 va a ser igual a masa 1 por omega 1 al cuadrado, que sería entonces 4pi cuadrado f cuadrado por el radio 1. Vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice T2 es igual a masa 2, aceleración centrípeta 2, omega 2 al cuadrado por R2, M2 por 4pi cuadrado f cuadrado por R2. Profe, ¿por qué era f cuadrado? Ah, porque aquí tengo omega cuadrado. Los omegas son estos. Si uno eleva el 2πf al cuadrado, se eleva todo al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4, pi al cuadrado y f cuadrado. Ya. Entonces, mirando estas dos ecuaciones, uno concluye que T2, esto sale directo aquí, simplemente voy a hacer un ordenamiento algebraico, f cuadrado, m2, r2, uno saca esa conclusión primero a partir de la ecuación de la izquierda, de la derecha, y ahora podemos reemplazar en la ecuación de la izquierda. T1 va a ser igual entonces a, paso sumando el T2, más lo que ya estaba aquí. Pero voy a ordenarlo un poquito, para que no se vea tan feo. 4pi cuadrado, f cuadrado, m1, r1. Reemplazo con el T2 que ya tengo. 4pi cuadrado, f cuadrado, m2, r2, más lo que ya estaba. 4pi cuadrado, f cuadrado, m1, r1. Y ya para finalizar esta parte, podemos factorizar aquí. Vemos que lo que está en común entre ambos es el 4pi cuadrado por frecuencia al cuadrado, multiplicando a m2r2 más m1r1. Naturalmente, la tensión de la cuerda 1 es mayor, ya que le está tocando cargar con todo el peso o con toda la acción de ambas cuerdas.
revisen la matemática y los diagramas. Díganme si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro. Creo que no, bro. Si no hay dudas, vamos a ver si es que el tiempo nos alcanza. Vamos a ver este problema de aquí. Profe, ¿Sí? ¿de dónde estás sacando los ejercicios? Bueno, algunos de los que hice aquí, por ejemplo, este de acá, el del auto, lo saqué de las diapositivas del curso que están online. ¿Ya? Este de aquí, este lo saqué de un libro de Yancoli, ¿Ya? que ese, de hecho, ustedes pueden acceder a él a través de la base de datos de la biblioteca. Está el link en el campus virtual, se los puedo mostrar después. Y este de aquí lo estoy sacando del Serway, Ah, ya. que es el que también nosotros les damos semana a semana. Y además tengo los ejercicios de la guía, que eso los quiero mostrar mañana, cuando ya los conceptos estén un poquito más firmes, porque algunos ejercicios de la guía tienen una complejidad matemática un poquito mayor. Déjenme copiar una figura con mejor calidad. Dice este de acá: un carro de montaña rusa, la figura que está aquí, tiene una masa de 500 kilogramos cuando está completamente cargado con pasajeros. A, si el vehículo tiene una rapidez de 20 metros por segundo en el punto A, ¿cuál es la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en ese punto? Y B, ¿cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B y todavía permanecer en la pista? Vamos con la parte A. En la parte A, voy a hacer el dibujo acá. En la parte A van a haber dos fuerzas actuando. El peso y la normal. No me hablan de roce, así que además que el roce en principio iría hacia adelante o hacia atrás, no interfiere en este caso. Mirando el dibujo, el radio de curvatura es de 10 metros. Ese vendría siendo el radio de la trayectoria. Y vemos que en particular este círculo está montado arriba del punto A, o sea, la aceleración centrípeta va a ir hacia arriba. Entonces, cuando hagamos la suma de fuerzas, déjenme aquí hacer un poquito de zoom. Cuando hagamos la suma de fuerzas aquí, vamos a tener la normal menos el peso, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Aquí estamos colocando que el eje de la aceleración centrípeta va hacia arriba porque la aceleración centrípeta va hacia arriba. Y me preguntan por la fuerza que ejerce la pista. La fuerza que ejerce la pista en este caso vendría siendo la fuerza normal. Más masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria. Masa, factorizo aquí por G más V cuadrado sobre R. Y ahora puedo llegar y reemplazar con los datos que me dan. Me dicen, aquí voy a usar la calculadora. ¿Ven la calculadora, cierto? Sí. Súper. Entonces, masa. La masa me dicen que son 500 kilogramos. Factor D. G, que es 9.8, más
el cuadrado de la rapidez. La rapidez en el punto A me dice el enunciado que son 20 metros por segundo. Dividido por el radio de esa trayectoria que son 10 metros. Y esto me da 24.900 newtons. Entonces, ese vendría siendo el valor de la fuerza normal en el punto A. Y en última instancia, la fuerza que ejerce la pista sobre el carro en ese punto. Vemos que es una combinación entre aguantar el peso y aguantar el hecho de ser capaz de desviar el carro hacia arriba, que ahí está el término centrípeto que está aquí. Vamos con la parte B. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda en esta parte de aquí, en la parte A. No, Vamos con la parte B. La parte B me dice el enunciado. ¿Cuál es la rapidez máxima que puede tener el vehículo en el punto B y todavía permanecer sobre la pista? Ok. Entonces, diagrama cuerpo libre. MG por un lado. Y por otro lado, uno diría, ok, estaría la normal para arriba. Pero ¿qué pasa si el carro está perdiendo contacto con la pista? ¿Qué ocurre con la fuerza normal en ese caso? desaparece. La normal efectivamente desaparecería cuando se pierde contacto con la pista. La fuerza normal es una fuerza de contacto. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. Ahora, aquí la posición del eje, ¿para dónde va? Si ustedes miran el mismo círculo que está aquí, el de 15 metros de radio, este círculo está montado debajo del punto B. Así que la aceleración centrípeta aquí va a ir hacia abajo. Y por lo tanto, lo más razonable aquí es que dibujemos nuestro eje hacia abajo también. Entonces, tenemos aquí mg en favor del eje de la aceleración. Tenemos la normal en contra. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Solo que en este caso, la normal la estamos considerando nula, que es el caso límite. Caso límite en que el carrito está a punto de despegar. Entonces tenemos mg igual a masa por aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, les recuerdo que es rapidez tangencial al cuadrado, dividida por el radio de la trayectoria. Las masas se cancelan. Así que da lo mismo si el carrito está lleno de pasajeros o si va vacío. Despejamos cuánto vale la rapidez tangencial. Pasamos la R multiplicando y sacamos raíz. En esta parte B, el radio de curvatura son 15 metros. Así que veamos cuánto da esto. Raíz de paréntesis, no se olviden de los paréntesis en esos casos, 9.8 por 15. Y esto nos da 12.1
metros por segundo. Si el carro va más rápido que eso, empieza a despegarse de la pista. Y eso no es bueno. Entonces, así es como se desarrollan este tipo de problemas. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro de este problema? Bueno, si hay dudas, recuerden que igual, si le aparecen dudas después cuando estudien, recuerden que igual pueden preguntarme mañana o pueden también usar el foro y el correo para preguntar. De preferencia el foro para que así también otros compañeros puedan beneficiarse de las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, si no hay más dudas, dejamos la clase de hoy hasta aquí y nos encontramos mañana. Mañana ya vemos otros problemas relacionados con dinámica circular, pero que envuelvan una complejidad un poco mayor.